Hola, soy Carlos Gamboa y esto es un nuevo episodio de tu canal Cruzando el Umbral, diseñado para que los creyentes en el Evangelio de Cristo puedan disfrutar a sus anchas la libertad que Cristo compró para ellos en la cruz. El título de este episodio es Las contradicciones de la Biblia. En el video que hice anteriormente, expuse que la mayoría de los creyentes cristianos en la actualidad son víctimas de la tragedia de no gozar de la seguridad de la salvación, lo cual les impide disfrutar de la libertad que como creyentes en Cristo tenemos en Él. Si aún no has visto el anterior video, te pido que antes de continuar viendo este mensaje, vayas a ver el que está titulado como Episodio 1, la tragedia del mundo cristiano actual, y luego regreses y continúes viendo este mensaje. Volviendo al tema del video anterior, en este también dije que la razón por la cual la mayoría de los creyentes en Cristo sufre esta tragedia es porque interpretan mal la palabra de Dios, lo que causa que cuando la leen pueden recibir mensajes mezclados o confusos o de plano contradictorios acerca de un mismo tema, como por ejemplo puede ser el tema de la salvación. Así, en mi anterior video cité tres grupos de versículos bíblicos acerca de la salvación que se contradicen entre sí a primera vista. El primer grupo lo conformaba un solo versículo proveniente de uno de los evangelios. En este versículo Jesucristo afirma que el que se mantenga firme hasta el final, ese es el que será salvo. Esto está en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Este versículo parece decir que la salvación solo se puede obtener cuando ocurra la muerte del creyente o hasta cuando Cristo venga por segunda vez, lo que suceda primero. Este versículo entonces haría imposible creer que se pueda obtener la seguridad de la salvación en esta vida en la tierra. El segundo grupo lo conformaban pasajes en la carta de Pablo a los creyentes en Éfeso, en donde el apóstol les afirma a los creyentes que ellos ya han sido salvos y que esta salvación no depende de lo que ellos hagan o dejen de hacer, sino simplemente de su fe en el Evangelio. Estos versículos, por su parte, estos versículos eran Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, y también Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Estos versículos, por su parte, dejan en claro que sí se puede saber que uno es salvo antes de morir o antes de la segunda venida de Cristo, lo que afirma la posibilidad de vivir por lo menos alguna parte de la existencia en el cuerpo terrenal, teniendo la seguridad de la salvación. Por último, el tercer grupo de versículos lo conformaba un pasaje del libro de Hebreos, que parece indicar que alguien que ha sido salvo puede convertirse en un reprobado. O en otras palabras, que alguien que ha sido salvo puede perder su salvación. Lo cual, por lógica, dejaría por fuera la posibilidad de tener la seguridad de la salvación en esta vida de los mortales, aun cuando se haya obtenido esa salvación. Pues esta sencillamente se podría perder. Después de ver estas aparentes contradicciones de la palabra de Dios acerca de un mismo tema, el tema de la salvación, tema súper importante, y al decir aparentes contradicciones, quiero hacer énfasis en la palabra aparentes. La pregunta lógica entonces sería, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Acaso la tiene Jesucristo o el apóstol Pablo o el autor del libro de Hebreos? La respuesta a esta pregunta, aunque parezca ilógica o por lo menos paradójica, es un rotundo sí. Es decir, los tres tienen la razón. Sin embargo, esta respuesta, lejos de dejarnos libres de incertidumbre, nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo es que las tres diferentes posiciones antes expuestas, al decir cosas contradictorias acerca del tema de la salvación, cómo es que las tres pueden ser ciertas? Esta pregunta es válida, ya que existe un principio básico de la lógica clásica conocido como el principio de no contradicción, según el cual una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Pero la clave de este principio está en los modificadores al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, supongamos que en los últimos 3 años yo he mantenido un mismo diario en donde escribo cosas que me han pasado durante ese lapso de tiempo. Resulta que en una de sus páginas está escrito, yo compré una casa gris. Y que en unas páginas más adelante se está escrito, yo compré una casa azul. Una de las conclusiones que un lector desprevenido de estas líneas en mi diario puede sacar es, este diario es claramente contradictorio. En un punto del diario, el autor dice que compró una casa gris y en otro que compró una casa azul. Al fin, ¿qué? ¿Es la casa gris o azul? Probablemente esa historia de la casa que supuestamente compró el autor no es cierta. Y porque no ocurrió,
en una parte del diario escribió gris y luego más adelante, cuando quiso referirse otra vez al mismo tema, de pronto no se acordó del detalle del color azul de la casa que había puesto en la mentirosa cita inicial y por eso esta segunda vez trajo el color azul. En este caso, el lector está suponiendo que en las dos líneas, yo compré una casa gris y yo compré una casa azul. Yo, como autor del diario, me estoy refiriendo al mismo asunto, me estoy refiriendo a un mismo tiempo y que lo estoy haciendo en un mismo sentido. Es decir, me estoy refiriendo a la misma casa y a la misma compra y cuando menciono los colores me refiero a ellos en un mismo sentido. Al hacer esto, el lector, y usando el principio de no contradicción, concluye que ambas líneas se contradicen la una a la otra y por lo tanto que éstas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esa conclusión es válida y por ende posible, pero no necesariamente es la única conclusión, porque yo me pude haber referido en las líneas citadas a dos tiempos distintos. Puede ser que un año pude haber comprado una casa gris y que al año siguiente compré una casa azul. Como estoy hablando de tiempos distintos, obviamente me estoy refiriendo a dos casas distintas. En este caso, las dos citas en mi diario que hablaban de un mismo tema, es decir, la casa que compré y su color, se refieren a un tiempo diferente, lo que hace posible que las dos citas sean ciertas. Otra conclusión que se podría sacar es que en los últimos 3 años he comprado solo una casa, pero que al referirme al color de la casa en las dos citas estaba hablando de la misma casa, pero en dos sentidos diferentes. Cuando hablé del color gris, estaba hablando del color de la mayoría del área exterior de la casa, mientras que al referirme al color azul me estaba refiriendo al color más llamativo y por ende más memorable de la casa, aunque este color cubra una pequeña porción del exterior de la propiedad. En este punto supongo que todos estaremos de acuerdo en afirmar que el color azul es mucho más llamativo y por ende más memorable que un color gris, especialmente cuando este último es un color claro. Esta posibilidad también es válida porque aunque las dos citas están hablando de un mismo tema, la compra de una casa por parte mía y de un mismo tiempo, porque las dos citas hacen referencia a la misma casa, las dos citas hablan de la misma casa y de su color, pero en un sentido diferente, lo que hace posible que las dos citas sean verdaderas. En conclusión, un texto se puede referir a un mismo tema en diferentes ocasiones, de una manera que aparentemente es contradictoria, pero que en realidad no lo es, porque en cada ocasión el texto hace referencia al mismo tema en tiempos distintos, o al mismo tema en referencia a un mismo tiempo, pero en sentidos diferentes. Muy bien, ahora apliquemos lo aprendido a las posiciones bíblicas anteriormente mencionadas. En el versículo que dice que el que se mantenga firme hasta el final será salvo, palabras del Señor Jesucristo, se puede deducir que el creyente no puede obtener salvación antes del día de su muerte o de la segunda venida de Cristo. Porque obviamente tendría que esperar el fin para saber si es salvo o no. Por otro lado, en los versículos de Pablo a la carta a los Efesios se puede deducir que el creyente sí puede tener la seguridad de la salvación antes del momento de su muerte o de la segunda venida de Cristo. Esta última proposición sería la negación de la proposición que dedujimos de las palabras citadas de Jesucristo. Ante la proposición inicial, deducida de las palabras en el libro de Mateo, y su respectiva negación, es decir, la deducida de las palabras de Pablo en el libro de Éfesos, teniendo en cuenta el principio de no contradicción de la lógica, podemos concluir dos cosas. Que ambas proposiciones se refieren al mismo tema en referencia a un mismo tiempo y en un mismo sentido, en cuyo caso al menos una de las dos es falsa. O la otra posibilidad es que las dos sean falsas. La segunda posibilidad es que aunque las proposiciones tocan un mismo tema, estas no lo hacen en referencia a un mismo tiempo o en un mismo sentido. ¿Cuál de las dos conclusiones será la correcta? Bueno, si eres creyente de Cristo y por lo tanto de la veracidad de la palabra de Dios y como yo crees que la palabra de Dios no puede contradecirse, eh, seguramente estarás de acuerdo conmigo en que la conclusión correcta es la segunda. Es decir, que aunque Jesucristo y Pablo estaban hablando de la salvación
en los versículos citados, estos no lo estaban haciendo teniendo en mente el mismo tiempo o no lo estaban haciendo pensando acerca de la salvación en el mismo sentido. Lo mismo aplicaría para el versículo citado del libro, o los versículos, perdón, citados eh, del libro de Hebreos, cuando hablamos de la tercera postura, donde parece decir la palabra que la salvación se puede perder. ¿A qué tiempo y en qué sentido habla cada posición bíblica acerca de la salvación? Es algo que no alcanzaría a discutir en este video, quizás en el próximo. Por lo pronto, lo que quiero puntualizar es que de una de las tantas maneras de interpretar correctamente la palabra de Dios es suponer que cada vez que la Biblia toca un tema en particular en alguno de sus pasajes o en alguno de sus 66 libros, lo hace siempre en referencia a un mismo tiempo y en un mismo sentido. Una de las maneras en que he visto ese error cometido en el mundo cristiano actual es que muchos maestros de la Biblia creen y enseñan que algunos pasajes de la palabra de Dios que no aplican a todos los tiempos, sí aplican a todos los tiempos. Y por ende, estos pasajes aplican al creyente en Cristo de hoy en día. Que estos pasajes bíblicos aplican a los creyentes en la actual era de la historia de la humanidad, conocida como la era de la gracia de Dios. Pero para tratar de una manera más clara el tema de la interpretación de la palabra de Dios, antes de seguir hablando acerca de las maneras incorrectas de hacerlo, ¿por qué no mejor hablamos acerca de la manera correcta de hacerlo? Ya que esto nos hará más diestros a la hora de identificar las interpretaciones incorrectas de la Biblia, lo que nos permitirá rechazarlas rápidamente para así no ser confundidos y distraídos por ellas, y así emplear nuestro tiempo en cosas más productivas. El primer paso para interpretar correctamente la palabra de Dios es entender que aunque todo lo que está escrito en la Biblia es verdad y por ende es provechoso para todos los creyentes de la historia de la humanidad, sin importar su lugar en esta historia, y por lo tanto es provechoso para el creyente de hoy en día, no todo lo que está escrito en ella ha sido escrito al creyente de hoy en día. Y por lo tanto, no todo lo que está escrito en la Biblia aplica o debe ser seguido por el creyente de hoy en día, lo cual incluye, para sorpresa de muchos, palabras que en algunas Biblias están escritas en rojo por haber sido dichas por el mismo Señor Jesucristo cuando caminó por la tierra en el cuerpo de un ser humano antes de ser crucificado. Con este declaración, que sé que es un poco controversial, voy a terminar este mensaje. Si te gustó o al menos te pareció interesante lo que aprendiste viendo este video, te pido que por favor le des me gusta para que así pueda llegar a más personas y que también lo compartas, amigos, familiares. También te pido que si quieres seguir aprendiendo acerca de cómo interpretar correctamente la Biblia, te suscribas a mi canal y actives la alarma de notificaciones dándole clic a la campanita para que así no te pierdas el próximo episodio de Cruzando el Umbral. Sin más, me despido, no sin antes recordarte que para vivir en libertad debes cruzar el umbral. Gracias y paz.